Listo. Okay. Y Marisa, cuando quieras. Todo tuyo. Bueno, a ver, no sé bien qué les interesa, porque todos los que están acá, que estoy viendo algunos conocidos y conocidas, son todos compañeras, compañeros que hace mucho tiempo algunos y otros más jóvenes y jóvenes se dedican a los derechos y amparar, proteger, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ahí contarles un poco en qué estamos en estos 4 años que tenemos de fundación, digamos, que a mí me parece, hola Catalina, estoy viendo algunas colegas, ¿cómo estás Cata? Catalina Wipdo, ¿cómo estás? Estoy viendo compañeras que conoce mucho que no veo personalmente. Bueno, me alegro verlas acá. A ver, contarles un poco en qué estamos. Ustedes saben qué es la DEFE, ¿no? La Defensoría. La Defensoría se creó en el 26, con la ley 26.061. Esperamos muchos años 14 años concretamente, para que se iniciara el proceso de selección. Esto tenía una razón que era ajena absolutamente a nuestro universo, a nosotros, y mucho más ajena a los niños, niñas y adolescentes, que tenía que ver con que esta institución estaba atada a otro paquete de organismos, algunos de derechos humanos, como el Defensor del Pueblo, y otros que todavía están vacantes, y entonces estaba en el juego de las negociaciones políticas de la legislatura nacional, pero ¿alguien me pregunta algo? No. Pero digo, eso impedía que nosotros pudiéramos avanzar en nuestra selección, o en la selección de quién iba a ser la defensora o defensor. Finalmente se inicia este proceso porque se logra en algún momento. Yo no tuve nada que ver con ese proceso, quiero decir, porque yo me anoté a último momento, no me iba a anotar siquiera porque no lo tenía en mis planes. Yo había vuelto a mi estudio, yo renuncié el 9 de diciembre del 2015 a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde estuve muchos años, y volví a mi estudio y nada, remé 2 años para volver a empezar a poder vivir de mi profesión, por lo cual no tenía, la verdad, que intención de volver. Bueno, finalmente me anoté por distintas circunstancias y aquí estoy. Pero fue esa un poco la situación, no tuvo tanto que ver con una resistencia a tener, a garantizar los derechos de los niños, incluso de ningún gobierno en particular, sino porque estaban metidos en otra negociación que no tenía nada que ver con nosotros, ni con la población con la cual nosotros o a la cual nosotros le dedicamos nuestro tiempo, nuestra vocación, nuestra dedicación y nuestros saberes. La Defensoría, insisto, nace también con la pandemia. Tuvimos 1 año y pico de pandemia. Empezamos, como dice mi jefe de gabinete, nuestro jefe de gabinete, Sebastián Medina, un genio. Éramos 4 en un auto, y es literal que éramos 4 en un auto, porque recuerdan que con la pandemia, al principio uno podía por ahí caminar por la calle, pero no podía ir a un bar ni a tomar un café, estaba todo cerrado. Entonces éramos algunos, estábamos en un auto, no muy cómodos, y con una computadora diseñando lo que para nosotros, y yo ya lo tenía en mi plan de trabajo, y Facundo también, tenía que ser una defensoría de los derechos de los niños. Me interesa compartir con ustedes, que son expertas y expertos, todos y todas los que están aquí, por lo menos casi todos los que yo puedo conocer, que hay distintos ideales de lo que debe ser una institución como la nuestra. Nosotros decidimos, cuando digo nosotros es en particular en aquel momento Fabián, Facundo y yo, ahora Facundo y yo, pero sobre todo en el diseño que teníamos Facundo y yo nuestro plan de acción, que presentamos para el concurso. No era una defensoría como muchos pretenden de nosotros,
que solo se dedicara a las acciones judiciales, es decir, a hacer amparos y habeas corpus. Y la verdad que si hubiésemos, los dos somos abogados, si nosotros hubiésemos pensado que esa era nuestra función, la verdad que del 77% de profesionales que tenemos, ese 77% de profesionales, salvo los contadores y los que necesitamos para las áreas, y para las áreas de administración, digamos, de la Defensoría y de su presupuesto, yo hubiese tomado colegas míos, abogadas y abogados, porque les digo, no hay nada más fácil que hacer un habeas corpus, son 2 carillas, ¿no? Nosotros decidimos tomar como base de nuestro, o como fuente de nuestro accionar, lo que se ha denominado en el mundo los principios de París, que son los principios que rigen las instituciones independientes de derechos humanos de los estados. Y que tienen 4 funciones fundamentalmente. La primera es la de contribuir. ¿Contribuir con quién? Con los estados, es decir, con los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, de acuerdo a la estructura que tenga cada país o cada estado. Nosotros hacemos eso. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos recomendaciones generales, que si ustedes, muchos de ustedes conocerán, pero que si ven en nuestra página estamos por la recomendación número 10, pero también hacemos recomendaciones particulares a determinadas provincias, algunas provincias, o a la ciudad autónoma, a cualquiera de las 24 jurisdicciones, donde le recomendamos que en particular esa provincia debiera, según los criterios y el diagnóstico que tenemos, diseñar determinada política pública, y lo hacemos a los 3 poderes del Estado. También hacemos recomendaciones en casos particulares donde sí estamos actuando, sea en el ámbito administrativo y también en el ámbito judicial. Muchas veces nosotros le recomendamos, cosa que no es sencilla, a un tribunal o a la defensa pública determinado accionar para garantizar, por ejemplo, los derechos del niño o de la niña en ese procedimiento, o por ejemplo, recomendarle que en este caso particular y en este conflicto que se está dirimiendo en este tribunal, este niño o esta niña necesitan un abogado o un abogado del niño, por ejemplo. Entonces, esa es una manera de contribuir a partir de recomendaciones, tenemos 22 pronunciamientos, comunicados, etc. Algunos los hacemos nosotros solos y otros los hacemos con 5 defensorías que son anteriores a la nuestra, que son provinciales. Y que en esas 5 defensorías, si ustedes las observan, también tienen características distintas. La de Santa Fe tiene un formato más de observatorio, la de Córdoba es más similar a la nuestra, la de Juan Pablo Meaca en La Pampa es muy particular porque tiene que ver cada una con su población, y ustedes saben que nosotros somos un país federal y además muy diverso, tiene que ver con la cantidad de población, cómo está distribuida esa población, etc. La Pampa tiene 450.000 habitantes. Y de esos 450.000 habitantes, entre un 30 y un 30 y pico % son niñas, niños y adolescentes, por lo cual el doctor Juan Pablo Meaca participa en casi todos los expedientes judiciales donde interviene un niño, niña o adolescente, o una sentencia puede impactar en la vida de un niño, niño o adolescente. Y también cumple otras funciones de políticas públicas, etc. Nosotros entonces tenemos una función de contribución que después tiene un gradiente, digamos, ¿no? De lo que llamamos herramientas defensoriales. Si yo me reúno con el gobernador de Santiago del Estero y le hago una recomendación verbal, nos reunimos con él, le decimos,
lo pongo en Santiago del Estero porque es un caso particular importante. Le decimos, nosotros creemos que ustedes tienen estas cosas que están muy bien, pero le falta esto otro. Por ejemplo, algo que no tenía Santiago del Estero, como otras provincias, pero en particular Santiago del Estero, era una ley procesal penal que sin necesidad de, que es una necesidad y que queremos hacerlo, pero de reformar la ley 22.278, por la vía procesal penal se pueden garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, le dijimos, te falta una ley de procesal que pueda garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, aún sin tener reformada, con los límites que nosotros queremos y que nos interesa, la 22.278. Ese gobernador, porque hay gobernadores y gobernadores y gobernadoras y gobernadoras, estaba totalmente al tanto de todo lo que le sucedía en su provincia, a sus niños, niñas y adolescentes, tenía todos los datos del mapa, que nosotros llamamos un mapa virtual de todas un poco como trabajábamos con el Plan Nacional de Acción para los que estuvieron en la CENAFI y lo recuerdan. Nosotros llevamos un mapa y le decimos, mira, tenés este problema, acá tenés esta acumulación de esto y de esto, bueno, así. Cuando le dijimos eso, el gobernador, que era la única cosa que no tenía claridad, y llamó a esa mesa que estábamos nosotros conversando con él, en la sala de su despacho, a la ministra de Justicia, y le dijo, acá nos dicen que nosotros tenemos un código procesal o de procesal penal que no se adecua a la convención y que no garantiza los derechos de nuestros niños y que es el de adultos. A ver qué pasa. Entonces, finalmente, nos pusimos a disposición, el equipo que trabaja en el juvenil, trabajamos con ellos, le mandamos un proyecto, un anteproyecto, un borrador de proyecto, si se quiere. Bueno, a los 15 días que nosotros mandamos ese proyecto, Santiago del Estero tuvo una nueva ley garantista de los derechos de los niños en lo procesal penal. Entonces, ¿tuvimos necesidad de redactar esa recomendación? No. En el caso de otras provincias, sí, tenemos necesidad de redactar una recomendación particular y decirle, te recomendamos esto, esto y esto otro. Si la provincia no responde o el municipio no responde, ahí sí nosotros podemos tener una acción judicial. En el caso más complejo que tenemos, más difícil de resolver, es el caso de la mortalidad de la infancia huichí, el Chaco salteño, donde tuvimos que iniciar un amparo. También iniciamos habeas corpus, por ejemplo, a todas las jurisdicciones, habeas corpus que se van renovando, porque o renovamos renovar porque hay que decir que hacemos un habeas corpus por pibes no punibles privados de libertad. Entonces, se van ampliando porque a veces una provincia inmediatamente libera a los chicos que están inconstitucionalmente privados de su libertad porque son no punibles, pero aparecen otras provincias con niños no punibles privados de libertad, entonces hacemos un habeas corpus a esa provincia. Ahora, primero siempre le avisamos, miren que ustedes están infringiendo la Constitución, tienen este tema. O lo resuelven en un plazo razonable X días, o vamos a iniciar una acción de habeas corpus. También tenemos acciones, por la 26.061, el artículo 55, ustedes van a ver que tenemos unas incumbencias muy amplias. Una de ellas dice que nosotros podemos participar en un proceso administrativo o judicial en cualquier momento y en cualquier instancia en la que se encuentre, primera instancia, segunda instancia, en la Cámara o incluso en los superiores tribunales de las provincias o hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso es lo que hacemos. Entonces, estamos y participamos en infinidad, cientos de casos que están ya judicializados y que nosotros intervenimos
porque advertimos que no se está cumpliendo debidamente con los derechos de esos niños y de esas niñas que están involucrados en ese proceso. Quiere decir que actuamos en procesos colectivos, como toda la niñez wichí, entonces que se llama, es un amparo, pero que es una acción colectiva, o en casos particulares donde está en juego la salud psíquica, física, la integridad, la dignidad de una nena, o de un grupo de hermanos, o de un grupo determinado o indeterminado de niñas, niñas y adolescentes, en distintas acciones. Pues les aclaro mucho esto porque tenemos algunas organizaciones no gubernamentales que nos achacan que nosotros debiéramos tener hacer más juicios, interponer más acciones judiciales. Nosotros interponemos las que creemos que son necesarias. Porque además, si nosotros no podemos hacer lo que hace Juan Pablo Meaca, que es intervenir en todas las acciones judiciales, porque son 12.200.000 niños, niñas y adolescentes en la República Argentina. Por suerte, no todos ellos están en trámites judiciales, ¿no? Por suerte, la mayoría no lo están, es más. Entonces, esa es una parte de nuestra tarea, contribuir con los gobiernos, editar recomendaciones y pronunciamientos. Algunos, incluso alguna diputada nacional le resta importancia a esas recomendaciones. La verdad que nosotros no, porque yo que soy docente, como decía Gilda recién, soy docente de mi facultad. En mi facultad yo tengo colegas que son colegas que son colegas profesores de la facultad y profesoras, docentes de mi facultad, que además son juezas o jueces de primera instancia o de cámara, de familia o penal juvenil, y muchos me los cruzo en la sala de profesores y me dicen, che, hoy redactamos una sentencia tomando tu recomendación número 2 o tu recomendación número 6, por lo cual eso que nosotros los abogados, las abogadas, llamamos doctrina, para nosotros que la DF, sus pronunciamientos y sus recomendaciones se conviertan en doctrina que utilizan los jueces en sus sentencias o los defensores o los fiscales en sus dictámenes, para nosotros es un paso muy importante. Absolutamente. Otras acciones, también tenemos como marco, además de la ley, por supuesto, las recomendaciones, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, todas, hasta la última, hasta la 26, hasta la 27, que es acceso a la justicia. También actuamos frente al sistema regional e internacional de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y el Comité sobre los Derechos del Niño. A ver, dos ejemplos. Frente a la Corte Interamericana con el caso de María y su hijo, y en el caso del comité, bueno, hay un niño que tenía un problema en relación con el régimen de contacto con su mamá, pero el último, bueno, lo tenía recién en la cabeza, ahora me olvidé, pero qué cosa. Bueno, ya me va a salir. Uno es en la Corte Interamericana, que ya tenemos un fallo, María y su hija, y el otro es en el Comité sobre los Derechos los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ya se me fue el nombre de la cabeza, ahora ya me va a venir. Pero qué cosa, me da Brasil, perdón, algo muy importante, sí, ya está. Son el asesinato de 2 niñas argentinas en el Paraguay. No sé si conocen el caso, sí. Lo deben conocer la mayoría de ustedes. Caso bastante complicado, bastante complejo, con mucha complejidad política, jurídica, etc. Bueno, entonces también actuamos frente a estos OEM en el sistema regional y el sistema internacional, pero también somos muy consultados, tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte y también por el Comité. Nos consultan, nos piden informes sobre determinadas situaciones que ellos tienen en ciernes o que tienen en debate. ¿Esto más que nada en el orden en América o estás hablando en general? No, son los casos argentinos.
Sí, pero digo, en las consultas No, las participan. consultas son en general, Ah, porque, por ejemplo, hay algunos casos incluso del Tribunal Europeo contra Rusia, por ejemplo, tuvimos uno que nos consultaron. maravilloso. Pero por un caso parecido al Ramírez Escobar contra Guatemala, que son dos hermanitos que son adoptados por distintas familias y que no No se permiten vinculaban. que se vinculen entre ellos, claro. Ujú. Perfecto. Tenemos otro caso también. Bueno, tenemos varios, no las quiero abrumar con casos. Bueno. Después, entonces también tenemos 6 direcciones. Tenemos otra acción fundamental que es la acción de monitoreo, donde monitoreamos las políticas públicas, los avances, los retrocesos. Tenemos incidencia, a veces con mejor suerte, otras con peor suerte, otra con nula suerte. Pero para decirles 2 ejemplos importantes para nosotros es haber incidido en que la tarjeta alimentar, que en sus comienzos cubría a las familias con niños hasta 6 años, hoy nosotros veníamos demandando que cubriera a las familias con hijos e hijas, que te cubrieran toda la menor edad, es decir, hasta los 17 años. Logramos, y solo por una cuestión presupuestaria, que se cubran a las familias con hijos hasta 14, hijas hasta 14 años. Eso implicó que se incluyeran en la tarjeta alimentar 3 millones de chicas y chicos y de adolescentes, y también tuvimos una influencia importante, estoy hablando del gobierno anterior, no con el primer ministro de Educación, que no lo logramos, pero sí con el segundo, no con Trota, pero sí con Persic, en relación a la tarjeta, al programa Progresar. El programa Progresar, ustedes saben que estaba muy asociado al fines y a los adultos. Cubría de 18 años para arriba, ¿no? Lo cual era bastante poco razonable, diría yo, porque los problemas empiezan en el pasaje del segundo año al tercer año, ¿no? Entonces, ¿por qué no cubrir chicos de 15, 16 y 17? Entonces lo que pedíamos era bajar el piso. Bueno, no logramos bajar el piso, logramos bajar el piso hasta que incluyan 16, 17, no logramos que ingresen los de 15, pero sí logramos que saliera por ley, por lo cual es una ley, no recuerdo ahora el número, no importa, pero es una ley que dice que el programa Progresar va a cubrir a chicos también, además de los adultos, a chicos de 16, chicas de 16 y 17, y que extenderá su cobertura a chicas y chicos de 15. Ahora, esa parte es como una intención de buena voluntad, por lo cual nosotros ahora estamos trabajando con algunas diputadas para que reformen esa ley y le pongan plazo. ¿Cuándo vas a cubrir los de 15? ¿Recuerdan la ley 26.390 de prohibición de trabajo infantil? Bueno, esa ley decía, no sé si recuerdan, en el primer año de su gestión, dijo, bueno, en la República Argentina está prohibido el trabajo infantil hasta los 15 años, y de los 15 a los 17 incluido, está protegido el trabajo adolescente. Pero tenía una norma transitoria que decía, a partir del próximo año estará prohibido el trabajo infantil hasta los 16 años. Quiere decir que ya los chicos de 15, las chicas y las nenas y los nenes, las chicas y los chicos de 15 años también tienen prohibido el trabajo infantil y no están dentro de la protección del trabajo adolescente. Entonces, nosotros lo que queremos es una norma similar para el Progresar. Entonces, a ver, les quiero decir que nuestra agenda es amplísima y que tiene una cobertura muy vasta. Les diría que los temas, bueno, por eso porque es una concepción en particular
que yo vengo sosteniendo hace muchísimos años, los que me conocen lo saben. Yo siempre critiqué un poco el sistema de protección, un poco, no mucho al principio, así como está pensado y estructurado. El sistema de protección no es solamente tomar la medida del 39 del 26.061 o el artículo que sea de la 114 o de la 23.012 de la 13.298 de la provincia de Buenos Aires o de cualquiera una de nuestras provincias. No se trata solamente de eso. El sistema de protección es muchísimo más amplio. Es más, la Convención sobre los Derechos del Niño en ninguno de sus artículos habla de que, o le dice a los estados, o ordena a los estados que deben armar un sistema de protección. En la Comunidad Europea, los países de la Comunidad Europea no tienen sistema de protección. Cada país tiene una organización distinta, pero no es un sistema cerrado. Por ejemplo, en España tienen lo que se llama planes de acción. Los que me conocen, las que me conocen saben que yo soy fanática de los planes de acción. Y yo le vengo reprochando al Estado Nacional, desde que soy defensora, pero también antes. Si ustedes recuerdan, yo entré a la CENAF para hacer el plan nacional y lo hicimos. Y además, y yo estoy orgullosa de ese plan, de ese primer plan nacional, y no sé por qué se abandonó y no se retomó, y está en la 26.061, y es lo que nos falta. Bueno, ahora lamentablemente se le bajó la jerarquía a la CENAF, ¿no? Hoy es subsecretaría, eso es lamentable, porque bajarle jerarquía, ya bastante poca jerarquía o baja jerarquía, tienen los trabajadores y trabajadoras del sistema, ¿no? Del llamado sistema. Sistema en el sentido restricto, ¿no? Restringido, por lo que en el sistema entra la escuela, fundamental, entra los clubes de barrio, los clubes grandes donde los pibes, el espacio público, las salas, los hospitales. El sistema de protección es mucho más. En España, por ejemplo, tienen Plan Nacional de Acción de las personas menores de edad, o no me acuerdo, de personas dependientes menores de edad, así se llama el plan. Entonces tienen planes. Y los planes, además, tienen lo que tiene que tener un plan. Objetivos generales, objetivos específicos, metas, plazos. Ahora, para eso también hay que tener, para un plan que nosotros tenemos como Defensoría, también hay que tener algo que es muy importante. Nosotros tenemos una dirección que solo trabaja en eso, que es la que más trabaja. No es que los demás no trabajen, sino que tienen está concentrado un cúmulo de tareas por la pertinencia que tiene, que es la de investigación aplicada. Esperen que me voy a sentar de otra manera, estoy hace muchas horas sentada en esta sillita. ¿Qué es investigación aplicada? Aquella que nos genere evidencia. Entonces, si la dirección de rejerarquización del sistema de protección, que está en cabeza de Alicia Guerrero Zarza, una colega que además fue parte del concurso, y fue una de las 15 que pasó el escrito y que presentó su plan, y que yo convoqué junto con Marcelo Greco y con Cecilia Sosa que formaran parte de la DEFE, porque si pasaron ese escrito, fui yo, pero podría haber sido cualquiera de ellos también, defensor o defensora, o podrían serlo en el futuro, porque ya han concursado satisfactoriamente, con buenas notas. Bueno, de hecho, de 64 que hicimos el escrito, pasamos 15 y ellos están entre estos 15. Si Alicia o Marcelo, que está en relaciones institucionales y se dedica más a todo el Poder Judicial, imagínense ahora el trabajo que tuvo con la ley ómnibus y con el DNU, etcétera. Si necesitamos algo, incluso yo o el defensor adjunto Facundo, estamos pensando en un tema, lo que necesitamos es retener evidencia que funde nuestro accionar, o el despliegue de cualquier acción que quiera realizar cualquiera de nuestras direcciones. Entonces son 6 direcciones: monitoreo, investigación aplicadas, jerarquización del sistema de protección, denuncias y casos,
litigio estratégico y relaciones institucionales, y hay 3 áreas que son transversales a toda la DEFE, que además de nosotros tenemos SAF, Servicio Administrativo y Financiero, y Legal y Técnica, por supuesto, ¿no? Pero además de esas áreas de apoyo, 3 áreas que son transversales, que son el área federal, el área de relaciones con las organizaciones sociales y el área de participación y protagonismo, que es la que trabaja con las chicas y los chicos, las nenas y los nenes de todo el país. Y que es muy linda, la verdad, porque es la más gratificante tal vez de todas, que es trabajar Y directamente con de la escucha directa, ¿no? Claro, bueno, eso es maravilloso. Hoy justamente tuve una reunión con la gente de ChicosNet, porque tenemos un problema que cada vez se amplía más, con esto de lo que antes llamábamos las TICs, pero que ahora es antiguo y se llama entornos digitales, porque vieron que vamos cambiando siempre Va de nombre. cambiando, claro. Sí, viste que no, ahora ya no se puede más decir TICs, hay que decir entornos digitales. Bueno, entornos digitales, tenemos graves problemas. Sí, Entre claro. ellos, y que algunos que emergieron, que son novedosos o nuevos, Sí, o a propósito, por ejemplo, de son la la... ludopatía, las apuestas en línea. Exacto. Bueno, y también las convocatorias desde inteligencia artificial, bueno, redes de pedófilos, por ejemplo. Sí, pero las redes de pedófilos era algo que nosotros ya teníamos en nuestros planes de trabajo. Claro, esto es nuevo. Pero la verdad que el juego en línea y la ludopatía, es decir, la adicción al juego en línea, y niños y chicos y nenas y nenes, pero sobre todo varones, apostando en línea, Así es. utilizando la billetera digital se llama la billetera digital de los padres, o la tarjeta de crédito o de débito de la mamá o el papá, o el quid o quill de los mayores o de los adultos que están cerca de ellos, que los cuidan y las cuidan, es un problema Exacto. nuevo en el mundo. Y otro tema es cómo se definen los algoritmos, porque hay una cosa muy perversa de las empresas de los entornos digitales, que todos usamos claramente, ¿no? Que es cómo definen los algoritmos para los pibes. Entonces, ¿vieron cómo definen los algoritmos para engancharnos a nosotros los adultos? Vos que tenés que cambiar la mesada de la cocina. Entonces ponés en Google mesadas de cocina color blanco. A los 2 minutos te llegan 32 publicidades de quién hace la mesada de la cocina de color blanco. Bueno, hay el algoritmo, bueno, a mí me hicieron, ustedes saben que yo tardé mucho en ser votada por el tema de la división, primero entre celestes, verdes y celestes, y después por la división política, ¿no? Por un tema partidario, de mi pertenencia histórica, que todo el mundo conoce, digamos, ¿no? Yo nunca a mí me dijeron que, ni a mí ni a Facundo, que tiene otra pertenencia partidaria, nos dijeron que si uno pertenecía o tenía simpatía por un partido o por otro no se podía presentar. Si me hubiesen dicho eso, y el partido de mi preferencia no podía presentarse, yo no me hubiese presentado, pero las bases del concurso no decían eso. Pero sí, por supuesto, desde que estamos aquí, tanto Facundo como yo somos absolutamente imparciales y absolutamente neutrales. Yo no me manifiesto no hago ninguna manifestación político-partidaria, sí político porque esto es una institución política, claramente, ¿no? O digo, está claro, ¿no? Pero de política en el sentido más amplio del término. Ahora, para terminar esta parte, digo, tardamos mucho tiempo, o yo tardé mucho tiempo en ser elegida, justamente por este problema, ¿no? Primero se ve verdes y celestes. Entonces, una periodista, amiga, Ingrid Beck, hizo una investigación que yo no le pedí, la verdad que la hizo solidariamente, de dónde venían esos ataques a redes, en mis redes. Miren, al principio yo me quería ir, porque dicen cosas
Bueno, que ustedes saben, son muy desagradables y muy agresivos. Sí, Y yo claro. tengo hijos hoy adultos, y mis dos hijos adultos, hija e hijo, me dijeron, mamá, bancá, no te vayas, qué sé yo. Al poco tiempo vinieron los dos a decirme, sí, mamá, es insoportable, salí. Claro. Y lo mismo a mis hermanas. Digo, porque afecta a todo el grupo familiar, ¿no? Ahora, ¿qué hizo G? ¿Qué investigación hizo Ingrid? ¿Cuál era el algoritmo? Porque mucha gente me criticaba porque no me quería, y está bien, no tienen por qué quererme, ¿no? O no estaban de acuerdo con que yo fuera la defensora, con sus razones atendibles. Pero la gran mayoría de los posteos eran lo que yo descubrí hace 4 años o más, 5 años, que se llaman bots, que son robots, que cuando ven el algoritmo, que decía Graham verde, supongan ustedes Graham verde, ¿no? Etcétera, 3 o 4 palabras, se juntan esas Acción. palabras y los bots repiten cosas muy desagradables, pero sumamente desagradables. Bueno, eso mismo pasa con los chicos. Hoy, olvídense te doy este ejemplo. Hay un algoritmo que ese algoritmo, ¿de dónde sale? De las preferencias que van captando de los chicos. En TikTok, dónde entra, quién sigue, qué postea, etcétera, y le arman un algoritmo que en vez de alejarlo del peligro, lo van acercando, por ejemplo, a una red de pedofilia. Ese algoritmo lo va llevando. ¿Qué quiere decir? Que mientras él está jugando cualquier jueguito, lo que le aparece, ¿vieron las propagandas? ¿Yo qué? Tienen que ver con el algoritmo, porque ya vieron que una vez un adolescente, como antes se compraba una revista de esas que estaban en sobres negros, etcétera, ¿no? Sí. Accedían Triple a la X. pornografía, en mi época era así, estoy hablando del siglo pasado, no del principio del siglo pasado, no se asusten, del pasado, ahora se hacen por las redes, ¿no? Claramente. Seguro. Entonces, Sí, el y tiempo, además perdemos nosotros los adultos la posibilidad de incidencia, porque siempre estamos un poco por detrás, digamos, de los avances permanentes tecnológicos. Entonces, es un problema en este momento gravísimo, porque además avanzan de manera irrestricta las compañías que se dedican a estos menesteres, sin que se pueda activar a tiempo, digo, ¿no? Siempre llegamos tarde, sería donde nunca pasa nada, ¿no? O pasa mucho, sí, tal cual. es un problema grave y de eso estuvimos charlando hoy, así que esos son otros temas. Nosotros dividimos nosotros hablamos siempre en nuestros informes de un capítulo que se llama de los casos a los temas y de los temas a los casos. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que ingresa por las redes, por nuestra página web, por nuestro mail, por nuestras redes, caso, consulta, etcétera. Primero tenemos un grupo, los que me conocen saben que yo siempre lo tuve en todas mis gestiones, que se llama de atención directa, que es la que hace la primera aproximación, que a veces es una escucha, una contención, una derivación, que siempre es asistida. Acá nadie deriva al voleo, anda a la oficina tal, acá no es. Nadie se va por mi indicación bajo pena de enojo mío importante, que es, acá nadie se va con un no, todo el mundo va a recibir una respuesta. Mire, señora, acá usted el CUD no lo tiene que tramitar, pero usted tiene alguna dificultad, necesita este papel, necesita este otro, no sabe llenar el formulario, la ayudamos a llenar el formulario, tiene que ir a tal oficina. Entonces, nosotros vamos a llamar a tal oficina antes, le vamos a decir que va a ir la señora con su niño y que por favor la oriente, y después vamos a darle un seguimiento. Entonces, atención directa es eso. Pero también tenemos algo que fue un sueño que ahora puedo cumplir desde acá, porque puedo hacer algunas cosas que antes no podía, que es también tener escucha particular. Ujú. Eh,
bueno, después leo lo que dice Janet. Sí, acá dicen, hay muchas organizaciones, te leo, hay mucha organización a nivel nacional que dicen trabajos por los niños y niñas, y son organizaciones de progenitores pedófilos y violentos solventados por las redes de pedofilia, y así llegar a dar capacitación a niños y niñas. Además de mostrarse a sociedad como organizaciones de derechos de niños y niñas, claro. Bueno, eso es un tema que yo tengo, bueno, si sí. Ustedes ven mis redes, yo tengo un ataque permanente, además de haber tenido una denuncia penal, de la cual fui sobreseída, que fui acusada de asociación y de regentear, de conducir una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, obstrucción de la justicia y alguna otra cosa más. Justamente por este grupo, por uno de los grupos, por el caso Arcoiris. Catalina, ¿me querés hacer una pregunta? ¿Te veo tu manito? Yo no la estoy viendo, a ver. Yo le veo que una mano, parece que... Sí. No, pero se desmuteó, así que puede. Puse la mano. tenés una manito ahí. Bueno, entonces digo, bueno, sí, no sé quién escribió eso, esperen un minutito porque yo no sigo el chat. Una compañera que se llama... Sí, Yanela, es que es de Madres Protectoras, sí. Conozco, esos son los llamados padres impedidos, sí. Ese es otro tema, pero no son las organizaciones con las cuales yo me vinculo, ni se vincula la Defensoría. Obviamente las hemos escuchado, ¿eh? No es verdad que no hemos escuchado. En su momento los hemos escuchado. Hay un nivel alto de agresividad, los hemos escuchado igual, porque yo tengo la obligación de escuchar a todos y a todas, pero la denuncia, fui sobreseída de esa denuncia. Entonces, bueno, quiero decirles, con esto termino y abro preguntas, porque así no los quiero abrumar. Tenemos entonces cantidad de acciones y sobre todo después el monitoreo de las políticas públicas. Por ejemplo, pongo ejemplos nada más, asignación universal. ¿Qué monitoreamos? Monitoreamos cobertura y suficiencia. Es decir, cuánto de esa asignación universal que reciben los niños que viven en hogares bajo la línea de pobreza, o de niños que viven en hogares bajo la línea de indigencia, cuál es la suficiencia que tiene la asignación universal, o la tarjeta alimentar, o el 1000 días más la tarjeta alimentar más la asignación universal. Entonces vemos cobertura, suficiencia y calidad de las prestaciones. Por ejemplo, el AUNAR, que yo creo que es un programa que habría que darle continuidad, los programas que son buenos, el Progresar, no es solamente, el Progresar no es, o el PAE no es solamente un programa de egreso, de transferencia de dinero. Lo más importante del PAE, además de la transferencia dineraria que no podría hacerse sin esa transferencia, es el acompañamiento. El acompañamiento es fundamental en general para todos. Ahora, el AUH no es un programa, ustedes saben, es un derecho que responde al artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, nosotros hacemos todo el monitoreo de esos programas y también de todo el presupuesto nacional, del etiquetado, de lo que tiene que ver con el etiquetado destinado a las políticas de niñez, adolescencia y familia, educación, salud, etcétera, y también de otros renglones o de otros programas que, aunque no digan la palabra niñez, adolescencia, familia, menores, como pueden decir algunos todavía, impactan en la vida de los niños. Por ejemplo, la obra pública. Si la obra pública se suspende, habrá menos centros de desarrollo infantil que estaban en construcción. Tendremos más escuelas deterioradas. No podremos cumplir con calefacción para nuestras escuelas de algunas regiones de nuestra patria que en invierno se mueren de frío y en otras que en verano se mueren de calor.
en esas condiciones nadie puede ni enseñar ni aprender, y así todo el presupuesto, que no puede ser regresivo tampoco, ¿no? No puede, el presupuesto no puede ser regresivo. Aquí hacen una pregunta, es Mónica, que iba a hacerte yo, porque en algún planteo, ¿querés, Moni, abrir el audio? Desmuteate si querés. Ahí está. ¿Qué tal, Marisa? Tantos ¿Cómo años. estás, Mónica? Bien, muy bien. Sí, nosotros presentamos en la época del ministro Tomada, imagínate, una presentación de la posibilidad de que, ¿por qué no se paga la asignación universal a los niños y niñas que residen en los hogares de nuestras instituciones? Y la verdad que él se sorprendió que pasaba eso, pero no llegamos a lograr que se efectivice. Y ahí estamos peleándola. Sí, por el otro lado también, en la misma línea, digo, habíamos pensado que quizá haciendo asignación universal por hijo, llamaba a que ese derecho y ese beneficio tuviera más relacionado con los adultos padres que con algo referido específicamente a los niños. Y entonces, si los niños no están a cargo de los padres, como es en nuestro caso, entonces no lo reciben. No. Nos preguntábamos si podía ser asignación universal por niño o niña. No, es por hijo, y te voy a explicar por qué. Y está bien que así sea, te voy a decir por qué. Tema técnico, a ver. El artículo 26 de la Convención dice: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Punto. ¿Quiénes son los representantes legales de los niños? En general, en el 90% de los casos, son los padres. Padres, madres. Madre, madre, padre, padre, ahora. O sus tutores, ahora. Ahora, ¿qué es la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo es el símil al salario familiar que recibe el trabajador regulado o formal, o trabajadora. Vieron que en el recibo de sueldo, las que tienen sueldo formal, dice salario familiar o AFF, que es asignación familiar. La asignación, esa asignación familiar es para el niño, es para los hijos de los trabajadores, y que es para todas las personas menores de edad, es para los hijos e hijas de trabajadores, porque lo perciben las trabajadoras y los trabajadores formales. Cuando aparece la gran informalidad en la República Argentina, aparecen los trabajadores no regulados, antes llamados en negro, o aquellos que siendo que trabajando los empleadores no le hacen los aportes, los tienen no regulados, o los monotributistas. Entonces, ¿cuál es la ley? Nosotros tenemos el sistema de seguridad social tiene 3 subsistemas. La asignación familiar para el trabajador, la trabajadora o el trabajador formal. La asignación universal por hijo, que es para el trabajador o trabajadora sin empleo o con empleo informal o monotributista. Y el tercero es aquel que descuenta de ganancias. Tiene un sueldo alto, por ese sueldo alto paga ganancias y deduce de las ganancias, hace una deducción por la cantidad de niños menores de edad o con alguna discapacidad que tiene. Entonces, la asignación universal por hijo se tiene que seguir llamando asignación universal por hijo. Ahora, si alguien debiera recibir la asignación universal por hijo, son los niños, niñas y adolescentes que están permanente o temporalmente privados de su medio familiar. Y yo vengo peleando por eso hace años. Es más, cuando yo estaba en la CENAF, y creo que en el plan, hicimos un proyecto con Gimol Pinto, que estaba en UNICEF. Yo tenía una idea en aquel momento de volver a lo que era
y que sigue existiendo si uno quiere hacerlo, a lo que era la libreta de ahorro, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en una libreta de ahorro que se acumulara para que cuando la niña, niño, chica o chico volviera a su casa o tuviera un proyecto autónomo a través del PAE o no a través del PAE, etcétera, lo cobrara. Hice 532 alternativas, ¿eh? Bueno, eso no funcionó porque la caja ya no lo hacía más y el Banco Nación no lo podía hacer, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pensamos es, bueno, que lo reciban directamente los chicos. Claro. Debo decir que en algún momento, bueno, en la mayoría de las gestiones de la CENAF, en particular alguna de ellas no quiero ni debo hacer nombres, se negaban porque decían que ya la cápita que recibía cada conveniado o cada institución sustituía esa asignación, y no es así. Nunca fue así. La naturaleza jurídica de la asignación universal por hijo no tiene nada que ver con la cápita que Juanito recibe por niño o niña por día, después que se mensualiza. No tiene nada que ver, es para otra cosa. Sí, Entonces, también tenemos nuestras objeciones respecto de pensarlo de ese modo también, ¿no? En la singularidad, como si una institución pudiera solventarse gracias al el 1 más 1 más 1. Digo, bueno, también es una visión. no, pero además la ONG se tiene que solventar por distintas vías, que no solamente tiene que ser el Estado. Pero esto es para los nenes. Ahora, yo diría, pues esos son para los chicos. Si los chicos se pueden comprar el jean que les gusta y no el que les compran ustedes, es con esa plata. Entonces a vos te descarga porque el dinero es fungible. Entonces los descargan a ustedes. Pero bueno, es más, les voy a decir esto y termino de responder esta pregunta. Estuvimos a punto con Fernanda Raberta, que estaba de acuerdo con nosotros, hicimos un proyecto, no un proyecto de ley, sino un proyecto de resolución de Fernanda Raberta, que se discutió mucho con el secretario de Niñez en ese momento, y estaba a punto de salir y de instrumentarse. Ahora no sé qué va a pasar con eso. Es algo que tenemos ahora en carpeta. Pendiente, claro. Aquí hay otra pregunta que dice, perdón por preguntar esta vez por el chat, porque no puede hablar. En el SUAF, por embargo, no recibe alimentar, por ende deja esa franja etaria desprotegida. Muchos casos son por los progenitores monotributistas, por ende el salario es mínimo, que no llega a ser lo de UHS. UHS, a ver si interpreto la pregunta porque no la entendí bien, pero voy a tratar de interpretarla. Tenemos un problema que nosotros lo planteamos en la Cámara de Diputados, cuando fui en la Comisión de Niñez la semana pasada. Tenemos un problema, que es el gap que hay, la distancia que hay entre una asignación universal por hijo y la asignación familiar que recibe el trabajadora formal del tramo 1. Es la mitad. La asignación universal por hijo en marzo fue 42.000 y pico, y la asignación familiar 26.000. Entonces entonces desanima, ¿no? Desanima, es lo que te estoy comentando, Yanila, exactamente. Desanima, la verdad, al trabajador formal. No entiendo por qué el trabajador formal tiene que cobrar menos. En un momento cobraron lo mismo, durante mucho tiempo. Ahora se despegaron y entonces nosotros nos presentamos, y eso hay que hacerlo por ley. Porque también hay cosas que, a ver, acá hay que activar a los ejecutivos, pero también hay que activar al Poder Legislativo, ni hablar al Poder Judicial, pero al Poder Legislativo también. El Poder Legislativo, nosotros asistimos, porque nos invitó, la verdad, tuvo la deferencia de invitarnos la presidenta de la Comisión de Seguridad Social a una audiencia pública, donde el 99,9% fue a hablar, como era esperable, de la movilidad de los jubilados y los pensionados.
y tienen razón. Y ahí fuimos con Facundo a poner, perdón, vamos a hablar de otros que se van a ver impactados con esta movilidad, que son niñas, niños y adolescentes, porque la asignación universal por hijo y la asignación universal familiar, lo que llamamos comúnmente los laburantes, las laburantes, el salario familiar, está atado a la movilidad jubilatoria por una ley que no fue derogada, que sigue vigente. Entonces, y que el DNU no deroga y la nueva, ninguna de las leyes ómnibus que hubo tampoco deroga, por lo cual esa movilidad va a impactar también en niños, niñas y adolescentes. El 90% de las personas que estaban ahí nos miraban porque era la primera vez que se habían enterado que existía la asignación universal y que además se actuó, o familiar, y que se tenía ajustaba por movilidad jubilatoria. Entonces, es cierto lo que dijo la compañera o compañero que preguntó. La asignación universal y la asignación salario familiar tiene que volver a ser estar en paridad. Y también ahora tenemos otro problema que es el desgaste, en octubre del año 2023, el entonces ministro de Economía igualó el piso y el techo del impuesto a las ganancias. Ahora se volvió a distanciar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay asalariados y asalariadas que ganan lo suficiente como para no cobrar asignación familiar, pero ganan lo insuficiente para pagar ganancias, por lo cual no pueden hacer la deducción. Eso hizo que, a partir creo que es el decreto 198 o 194 del 2024, 194 creo que dijiste. 194, a partir de ese momento en que se desacopla piso y techo de ganancias, hay de acuerdo a los estudios que haga cada quien, entre 450.000 y 600.000 niñas, niños y adolescentes que no estarían recibiendo, que quedan fuera de la seguridad social. ¿Otras preguntas? Sí, aquí quieren saber específicamente, y abrimos al diálogo, cómo es que, me pregunta si es pertinente, ¿cómo trabaja la DEFE con las fundaciones como Juanito? Nosotros la verdad que trabajamos poco con las fundaciones como Juanito, porque tenemos pocos casos que nos llegan. Trabajamos en aquellas fundaciones o hogarcitos o institutos, o como se llame en cada provincia, donde se hace una denuncia por vulneración de derechos, que no es Juanito en particular, digamos, ni ninguna de las que están aquí presentes. Trabajamos con aquellas, por ejemplo, a ver, ejemplos concretos. Sí hemos hecho consultas históricamente, además. Bueno. No, pero además sí tenemos, a ver, perdón, sí trabajamos y ustedes están algunos en la RONAT y en las redes, sí trabajan con el área de Beatriz, que es el área de organizaciones sociales, claro. de articulación con organizaciones sociales. Y ahí sí entran ustedes. Entonces ahí sí nosotros les consultamos, ustedes nos consultan. Pero desde el punto de vista de los casos, por suerte no hemos tenido, en el caso de ustedes, hemos tenido alguna denuncia de tratos crueles, inhumanos, degradantes, incluso abuso sexual o tortura, incluso en el ex COSE de Mendoza, en el Esperanza de Córdoba al principio, digamos, ahí sí tuvimos algunas denuncias graves y ahí sí, por supuesto, hacemos la denuncia, participamos, vamos al lugar, inspeccionamos, pedimos que se separe con la defensa del juicio que tienen que tener todos, ¿no? Pero que se separe a los agresores, se inicien las acciones correspondientes y que además la institución y el organismo de protección y el Estado provincial ponga el ojo ahí, porque cuando hay torturas o violaciones a los niños que están institucionalizados es un problema no solo de esa institución, sino de todo el Estado, ¿no? Provincial en esos casos.
De todas maneras, ustedes tienen la potestad, Marisa, de poder visitar todos los hogares. Sí, hablé, eso lo dije. Nosotros Claro. hacemos monitoreo, sí, Ujú. y podemos visitar. Y además, como nosotros no tenemos capacidad para ir a todas las provincias, y ahora menos porque no nos recortaron el presupuesto como otras instituciones, por suerte, pero estamos igual que el resto con el presupuesto prorrogado, porque vieron que no hubo presupuesto 2024. Y el presupuesto prorrogado hoy, con los altos niveles de inflación que tuvimos de diciembre 25,5, etcétera, quedó muy desactualizado. Pero de todas maneras, nosotros también estamos, primero hay defensorías, 5 defensorías provinciales que hacen su propio monitoreo en sus provincias. Y en el resto hicimos convenios, en algunos casos con los locales de la Comisión de Prevención contra la Tortura y en otros casos con la Asociación de Defensoras y Defensores Generales, hicimos capacitación con ellos y tienen un formulario de qué mirar, y cómo monitorear las organizaciones que albergan niños, ya sea niños privados de su medio familiar o niños privados de su libertad por la supuesta comisión de algún delito. Marina, tenés levantada la mano hace un rato, te veo. Yes. Ahí está. Hola Marisa, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás? pero gracias por estar hoy acá con nosotros y ayudarnos a pensar algunas cuestiones. Un poco tratando de aprovechar la ocasión, porque entiendo que bueno, el rol de la DEFEN es nacional y muchísimo más amplio de lo que puede ser hoy Juanito u otra institución similar a la de Juanito, pero bueno, aprovechamos las circunstancias. Tenemos un fallo reciente de la Cámara por el cual no nos permiten visualizar los expedientes de los chicos. No hablamos de ser parte en el expediente, simplemente tener acceso al PJN como hemos tenido toda la vida, incluso cuando todavía estábamos en el patronato, que teníamos la facultad de ir a la mesa de entrada, pedir el expediente y verlo. Y realmente nos preocupa porque nos parece que si bien vemos como cierta pulseada en cuanto a la fuerza o el poder que tiene una institución, para nosotros no se trata de eso, para nosotros se trata de una herramienta de trabajo fundamental, justamente en la tarea cotidiana que tenemos por restituir los derechos de los pibes y por bancar, digamos, a los pibes y lo que le pasa a los pibes en territorio, in situ. Y muchas veces la información que circula en ese expediente es absolutamente necesaria para que desde los hogares podamos hacer esa tarea de restitución de manera seria, eficiente, amorosa, etc. Y pareciera que... A ver, Marina, hay algo que me confunde de lo que decís. ¿Vos por qué hablas de restitución? Hablamos de restitución porque claramente tenemos un rol fundamental en la tarea de restitución. No es que armemos la qué? estrategia de restitución. ¿Pero Bueno, por qué? somos los que estamos todos los días con los niños, los que, por ejemplo, Desde para dar los un niños, ejemplo, no desde la familia, sino desde los pibes. desde los No, pies y desde las familias, porque Juanito en particular tiene un programa de acompañamiento y fortalecimiento familiar que justamente lo que hace es trabajar con las familias de los chicos en sentido amplísimo, porque hemos recibido al vecino, a la comadre, a quien pueda ser familia o referente afectivo del niño, y nos tomamos un trabajo muy serio, responsable y singular, agudo si se quiere, de entrevistarlos, de conocer con los chicos, digamos, Pero eso no lo tendrían que hacer también con el organismo de protección. pero por supuesto, lo hacemos con el organismo de protección, pero muchas veces el organismo de protección no conoce el expediente judicial y muchas veces lo que ocurre en el juzgado no llega al organismo de protección. Para Bueno, nosotros, pero entonces empecemos por el principio. Lo que no funciona es eso. está bien, pero aun cuando funcionara bien, me parece que no tenemos por qué necesitar que la Defensoría Nacional nos informe con todas las tareas que tiene. Lo único que le falta es tener que informarle al juzgado las novedades del Pero expediente. muchas tareas no tienen. Tienen que trabajar más las defensorías, perdónenme.
Ayer Sí, estuve tiene que trabajar reunida. más, pero no porque Ayer le falte creo que, trabajo. ayer o antes de ayer Tiene que estuve trabajar más porque hay reunida mucho con, por hacer porque no dan abasto. ayer estuvimos, no es que no da abasto, pero vamos, no, Bueno. no estoy de acuerdo. Mirá, las defensorías tienen 3 equipos cada una, ¿no? Ujú. Atienden un tiempo muy limitado, no trabajan todo el día como ustedes y como nosotros. Miren, la hora que yo de acá me voy a las 9 de la noche. Yo no pretendo que todo el mundo sea loco y trabaje 12 horas, no es necesario. Pero la verdad que el sistema, el llamado sistema, los organismos de protección, y eso lo hablé con Onco, que es el nuevo Presidente del Consejo. presidente del Consejo, gracias. No, no. La verdad que, los que tienen que, la defensoría, y él me dijo que era una preocupación, las defensorías tienen que trabajar más y mejor y más articuladas con los hogares donde están los niños. No puede ser que ustedes no tengan contacto casi cotidiano. Si yo soy un miembro, si yo soy abogada de uno de los equipos de una defensoría y yo decidí, después el juez me hizo el control de legalidad y nada más, que eso es otra cosa que tendría que suceder. Y si yo decidí separar a esa nena de su familia y que vaya al hogar Juanito, yo tendría que estar permanentemente atenta a ver cómo está esa nena en el hogar Juanito. Claro, me voy a permitir, perdón, Marisa, Sí, querida. me voy a permitir, no, simplemente comentar, y esto no es en defensa, digo, no somos la defensoría en este caso, pero debo decir que es sumamente importante el trabajo que hacemos con muchos colegas de las defensorías, con otros por ahí no, pero me da la sensación de que la misma precarización que vamos a sufrir y estamos sufriendo en relación a los presupuestos de niñez en general a nivel nacional, se viven en otras áreas y con los gobiernos, digamos, del municipio. Y en ese sentido, a mí lo que me parece es que los que trabajan por allí trabajan mucho, pero hace falta mucha más gente, hace falta gente en territorio, digo, caminando los espacios vitales de los niños, de las niñas, y eso no termina siendo así, por tanto, también hay un enorme desconocimiento de cómo se vive, que es muy importante también para tomar decisiones. Bueno, es que vos no podés, pero ¿sabés qué pasa, Gilda? A ver, esa es mi concepción, ustedes lo saben, no quiero discutir con ustedes, pero ustedes saben cuál es mi concepción. Ustedes, a ver, organización pública, privada, de formato familiar, formato residencial. Ustedes saben que yo prefiero lo residencial a lo familiar por distintas razones. No lo vamos a... Interesante. No, va a ser muy, pero vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, seguro. Bueno, yo prefiero eso, la verdad. Yo prefiero lo público a lo privado, también te lo digo. Lo ideal sería que hubiese organismos públicos de calidad, así como uno pretende que el hospital sea de calidad, que la escuela pública sea de calidad, y prefiero lo residencial, porque hay más chicos, porque hay más profesores, hay más profesionales. Un niño una niña que está en una familia de acogimiento, por ahí tuvo mala suerte, le tocó esa familia y está presa de esa familia. En cambio, en una institución hay muchos que miran, que ven, hay distintos profesionales, distintos saberes que confluyen. Así es. Yo te diría, si yo tengo, para hacer una síntesis y no hablar de más, si yo tengo un niño enfermo, lo llevo al hospital, no lo llevo a una señora amorosa, lo llevo al hospital, donde está el médico, ¿no? Así Bueno, es. entonces es lo mismo. Entonces, ahora, yo creo que los hogares, o las residencias, o como lo llame cada uno, y se llame cada uno, tienen que poner el afán, y que yo sé que lo hacen en la mayoría, no todos, la mayoría, en cuidar, albergar a esa niña, a ese niño, prepararlo para lo que le puede, primero ayudar a sanar la herida, porque hay una herida que ya sucedió, por eso está ahí. Algo pasó. Puede ser horrible, puede ser del orden de lo siniestro, para decirlo, para ser más corto, puede ser no del orden de lo siniestro, digo, puede ser un abandono transitorio porque la mamá se fue
Claro, condiciones de vulnerabilidad que la propia familia materiales, también padece, ¿no? claro. ¿no? Puede suceder. Es menos, pero puede suceder. Lo que pasa es que ahora ingresan cada vez chicos con situaciones más complejas, y eso también es cierto, y eso tiene que ver Terrible, con otras terrible. cosas. Eso tiene que ver con otras cosas que también hay que aclarar. Hay mucho para decir, por eso Ujú, no vamos a agotarlo todo hoy. sí, Pero, digo, ¿qué tiene que hacer para mí? Pero esto es personal, no es la DF, porque acá discutimos todos los días sobre estos puntos. Sobre el ujú, abogado del niño, si el abogado del niño tiene que ser desde que nace un niño o desde que puede darse a entender. Tenemos diferencias entre nosotros, debatimos, hacemos clínica entre nosotros, lo cual me parece lo más rico que podemos hacer ujú. para nosotros mismos y para los que trabajamos. Ahora, una residencia, un hogar, lo que tiene que hacer es ayudar a ese niño a que pase ese momento dolorosísimo, que es que haber sido separado de su familia, de su entorno, de su familia, de su entorno familiar, de sus sabores, de los olores, de lo comunitario, etcétera, o del horror, o también del horror. Y hay que ayudarlo a transitar eso y a ver cómo sacarlo de ese lugar de víctima, también, que es otra cosa para trabajar cuando hay una niña abusada, etcétera, y trabajar con ella para ver cómo puede alcanzar ciertos niveles de felicidad en el presente y en el futuro, más allá de lo que trabajando con aquello que le aconteció, ¿sí? Eso es por un Claro. lado. Para mí esa es la gran tarea, la gran tarea. La otra gran tarea, y para mí no necesitas de una abogada mirando el expediente para eso. La otra gran tarea es prepararlo para lo que puede acontecer, o prepararla para lo que puede suceder, o las decisiones que se puedan tomar, que pueden ser que el equipo esté trabajando para que vuelva con alguna persona de su familia de origen, la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, los tíos, hermanos mayores, etcétera. O pensar ya, bueno, este niño, esta niña, ya estamos pensando en que va a tener que ser declarada la situación de adoptabilidad. Ahora, la situación de adoptabilidad no la puede definir el hogar, la tiene que definir el órgano de protección. Si el órgano de protección no está atento a la cotidianeidad de esa nena o de ese nene, ¿cómo va a poder decidir también si ese niño vuelve con su familia? Porque no es solamente si la familia está preparada para recibirla, también es si el niño está preparado para volver. Sin ningún lugar a dudas. Yo Bueno, creo que no discutimos esa parte respecto de la función específica, en este caso del Consejo de Derechos. Lo que nosotros entendemos, quizá por nuestro propio funcionamiento y por, diría, lo que hemos visto producido a lo largo de 28 años, es que hay una sinergia cuando se trabaja desde distintas áreas y se puede confluir entre ese cuidado cotidiano, la formación de las personas que estamos alrededor, la situación familiar y la investigación sobre esas mismas cuestiones. Y para eso hay que estar informado. Y bueno, por pero el esa otro, información, a sí, ver, Marina, no te estoy diciendo que no estoy de acuerdo, ¿eh? yo fui Gilda, pero Estoy, Marina decía, estoy problematizando si sí, realmente lo más importante es mm, que ustedes puedan visualizar el expediente, o que mm, ustedes estén trabajando de consumo con el equipo, que es mucho más importante claro. que el Lo que expediente. pasa, Marisa, es que no se está planteando en términos de cuál es más importante que otra. De hecho, el argumento, porque esto es lo interesante, por el cual la Cámara rechaza la posibilidad de que, en este caso, Juanito tenga posibilidad de visualizar el expediente, es un renglón que es que hay que preservar la intimidad de los niños. A mí me causa gracia, disculpen que no sea tan sutil como debiera en este ámbito, pero
¿quién más que nosotros en el hogar conocemos la intimidad de los pibes? O sea, tenemos que decir que le cambiamos el pañal al bebé, que vemos a la nena que se hizo No, señorita, lo que que le contamos, contamos no, a los lo pibes qué lo hacer con eso es una su pavada. sexualidad, digo, Pero y no, que nos cuentan a nosotros cómo los maltrataba la familia o cómo la abusaron o... pero eso no se sostiene, digo. Si es solo un renglón que dice eso, no se sostiene. Ese es el argumento de la casa. Yo te voy a decir, hay otros hogares con los que yo he tenido que lidiar, donde él, eh, supongan que yo como abogada del niño o de la niña, el juzgado, la familia, el equipo del juzgado, el organismo de protección, todos queríamos, decíamos que este niño o esta niña debía suceder tal cosa y el hogar lo impedía y estaba en contra, absolutamente en contra. No era un hogar, sí, es un grupo de hogares. Entonces, Paula, te estamos escuchando. Paula, ¿querés decir algo? no, por ahí está libre, Puede pero ser, no sé. puede ser. Bueno, entonces digo, también a veces ustedes tienen que pensar que no está lleno de Juanitos este mundo, ¿eh? Y este país, digo, ¿no? A veces yo discutía con Alberto Morlachetti, ser al que amé profundamente y del cual aprendí muchísimo y quise profundamente, y extraño muchísimo, lo extraño, Alberto, lo extraño todos los días estando acá, me vendría bárbaro. Claro. Este, Son y yo, personas necesarias, es y yo así. muchas veces me peleaba con él por alguna de estas cosas, ¿no? Y bueno, yo siempre tuve una posición en relación a la mirada. Ahora, yo le decía, ¿y qué le decía yo a él? No hay muchas pelotas de trapo, hay pocas, hay pocas. Y yo de pelota de trapo, que ahora no trabaja más, no acepta más chicos, no trabaja, tiene otra tarea, Sí, hace sí. otra tarea, yo le rogaba a Alberto, Alberto, por favor, recibime a este pibito de 14 años, el único que le puede salvar la vida son ustedes, porque en general yo le derivaba cuando estaba en esa posición, en la ciudad o en la provincia, le derivaba a un pibe que yo sabía, porque mi equipo, el equipo que trabajaba, sabíamos que su vida se iba a terminar desarrollando en una institución del tipo de pelota de trapo. Que no iba a volver con su familia de origen y que tampoco iba a ir en adopción porque tal vez él no quería a los 16, 15 años ir en adopción, cosa que también hay que saber escuchar. Entonces, Absolutamente, claro. tenía que ser un hogar o una residencia o una obra como era Pelota de Trapo en su momento, donde recibía chicos o chicas que sabía que iban a desarrollar su familia, sus vínculos, sus expectativas, sus sueños, sus deseos, lo que dijeron y lo que decían y lo que callaban en Pelota de Trapo. Sí, Sebastián, ¿querés agregar algo? Sí, ¿qué tal? No, quería algo que nos viene haciendo ruido acá en Corrientes, que vemos que últimamente están apareciendo como una catarata de convocatorias públicas, y eso la verdad que nos preocupa mucho, obviamente. La mayoría de las convocatorias públicas son para adolescentes. Está acá Paula, bueno, de Adopten Niños Grandes, que sabe que estoy hablando también. Y la verdad que nos preocupa mucho porque más allá de las particularidades que tiene el organismo de protección y todo lo que son los cuidados alternativos acá en la provincia, tanto más que nada del ámbito público, porque no hay casi experiencias de dispositivos de cuidado privadas, residenciales. Más allá de eso, digo, creo que algo está pasando a nivel nacional con las convocatorias públicas, que me parece que van mucho en detrimento también de estas otras experiencias más de tipo comunitario que deberíamos, creo que, fortalecer y empezar a impulsar más, o incluso desde el Estado también, me parece, ¿no? Pero eso, quería comentar eso, que la verdad que es preocupante, acá se vio mucho. Y también hubo un caso muy resonante, una situación de un adolescente que fue adoptado por Muscari. Entonces, eso también llevó a que se vea la convocatoria pública
más allá de la exposición que tuvo ese caso, que nosotros lo estuvimos planteando en su momento, como bueno, la convocatoria pública ahora como la estrella por ahí del tema de adopción o del tema de restitución de derechos o garantizar el derecho a vivir en familia. Eso quería acotar, que me parece un poco preocupante, que hay que verlo bien en profundidad y nada más. Gracias. Bueno, a ver, Vamos. salimos un poco del tema, pero Marina, no quiero que te quedes con la sensación de que yo no quiero que los hogares vean. Digo, ustedes tienen que pensar que es para este caso particular, pero debiera haber una regla general, digo, no tienen por qué ser parte y efectivamente los expedientes de familia son reservados. Si vos no sos parte, no lo puedes ver, porque solo pueden verlo, acceder a ellos, los abogados y las partes, porque es reservado. Entonces, es ridículo, vos decís, y tenés razón, porque quién más que yo o que ustedes conoce la vida cotidiana y privada y la intimidad de ese nene y de esa nena, que le pone el toallón caliente cuando sale de la ducha. Pero quiero decir que también tenés ese tema procesal. Pero es un tema para conversar. Ahora, antes de ir a lo de Sebastián, que me parece súper importante, y con eso me empiezo a ir, pues ya son las 8:10, pero digo esto, mira, vuelvo a insistir, no bajemos la bandera de que el organismo de protección y el equipo que tomó la decisión de cambiarle la vida a un pibe por ahí, en general para salvarle la vida, se supone, y su salud física, psíquica, su dignidad, su integridad, etcétera, tomó esa decisión. Bueno, todos tenemos que trabajar o para un lado o para el otro, y el hogar tiene que saber hacia dónde está trabajando el equipo, porque el equipo no puede dictaminar una situación de adoptabilidad si no está trabajando con el equipo del hogar, de la residencia. Pero eso se da desde ya, se da siempre. Yo creo Bueno, que existe este miedo ¿y justamente. se da siempre? No, no se da. No se da en todos los Hablo lugares. desde Juanito, que se da Bueno, siempre. a ver, pero por eso digo, traten de olvidarse un segundo de Juanito. Les vuelvo a repetir lo Es que que no me puedo olvidar, porque el fallo fue en contra del permiso que solicitó Juanito para poder ver el expediente. No lo estaba solicitando un hogar que maltrata a los pibes, que vulnera los derechos. Entonces, todos dicen, por favor, que el pibe entre a Juanito. Nos llaman por teléfono, como usted llamó a Morlachetti, para pedirle por favor casa. Y después nos impiden ver el expediente. Juanito no trabaja como trabaja de casualidad, trabaja como trabaja porque tiene equipos interdisciplinarios, porque tiene una formación que va más allá de cambiarle el pañal al nene, porque somos mucho más que una institución de cuidado y nada más, somos profesionales y transdisciplinas que pensamos de conjunto todos los días, como usted dice que hacia adentro de la DEFEN lo hacen, nosotros también. Y todo eso pretende desconocerse, parece que lo que pretenden es que el pibe esté bajo techo. Y si el pibe está bajo techo, entonces Juanito va a dejar de ser Juanito, porque es Juanito justamente por todo lo otro que lo acompaña. Y para eso, contar con información es acá, ¿no hay nadie que no sea de Juanito acá? Sí, un montón de gente, por suerte. Hablemos todo el tiempo de Juanito, porque yo te puedo hablar, no te voy a dar nombres, pero yo usé uno que se llama, le puse un nombre porque sé que no existe, que se llama la tortuguita feliz. Está lleno de hogares tortuguita feliz que trabajan muy mal, muy mal. Entonces, y el juez no tiene por qué saber quién es Juanito y por qué Juanito es distinto a la tortuguita feliz. Pero ¿puedo seguir con otro tema? Porque si no, acaparamos. Sí, yo le quiero, perdón, Marisa, disculpa, porque está la doctora Mónica Fernández, que le agradecemos muchísimo la presencia y está levantando la mano y le quiero dar la voz. Sí, Mónica, ¿dónde estás, Mónica? Hola, acá estoy. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, querida, ¿cómo estás? Ah, te veo, hola. Ahora nos vemos. ¿Cómo estás? No, le quiero aclarar a Marina, o sea, no es la primera vez que la Cámara debe resolver esto, y precisamente el fundamento, como dijo Marisa recién, es que no son parte. Y no es que no tengan voz y el juzgado no los vaya a escuchar. Precisamente ustedes la tienen con informes que se le requieren permanentemente. ¿Qué pasa? En muchos casos, cuando esto no es, creo que fue el criterio de varias salas de la Cámara
el doctor Atilio Álvarez como defensor, cuando no es el defensor de mi juzgado, pero me ha tocado trabajar con él en otros juzgados, el criterio precisamente para no dar vueltas y empezar con presentaciones y traslados, cuando, como le dijo Marisa, a ver, tienen que trabajar con la Defensoría Zonal y desde ya necesitan acercarse al juzgado o hacer algún planteo, por supuesto que lo pueden hacer y el juzgado los va a escuchar. O sea, hay muchísimos casos que no están de acuerdo y coincido con vos el tema de no todas las defensorías zonales trabajan igual. Fue un planteo que le hicimos al doctor Onco, yo estoy en la Comisión de Familia y Discapacidad de la Cámara, y fue un planteo que le hicimos que, al menos hasta principio de año, había un montón de defensorías zonales que seguían trabajando en forma virtual. Es Exactamente. terrible, porque la gente no decía, no tengo a dónde ir o no tengo cómo acercarme. Pero yo creo que no es el tema que ustedes no puedan transmitir al juzgado cosas de los chicos, que desde ya son importantes, o que no vayan a ser oídos en una audiencia si es necesario, ¿sí? Y, El problema que planteamos es el inverso. Pero Marina, Sabemos no que hagamos nuestros un informes, diálogo, bueno, si no está nos bien. vamos más. Simplemente como para decirle a Mónica, pero no como para discutir, no es el problema que no lleguen nuestros informes, el problema es que nosotros no contamos con la otra información. Claro que nuestros informes llegan. Reclamáselos al organismo de protección. Eso es lo Bien. que tenés que hacer. No va por ahí. Mónica, ¿querías proseguir con Vamos algo? a pensar, lo vamos a pensar, No, pero igual me preocupa lo que planteó recién él, pero te hizo una pregunta vos con el tema de las convocatorias públicas. sí. El tema no, lo preocupante es que cada vez hay menos legajos de postulantes. Es decir, no sé, a mí me nombraron subrogante en el 2006 y hace, no sé, 15 o 16 que soy juez efectiva, pero históricamente había 1.800, 2.000 legajos. El Exactamente. año pasado eran 500 y este año, cuando estuvimos en una reunión con la nueva directora del RUAGA, no llegan a 200. Con lo Exacto. cual, uno 180. pide legajos para un adolescente o para un grupito de hermanos. No hay. Con lo cual es inevitable. O sea, ellos hacen una BEI, una búsqueda exhaustiva interna, pero no hay postulantes. No sé si tiene que ver con la situación económica, con que las obras sociales empezaron a cubrir muchas técnicas de reproducción asistida o con un Así montón es. de cuestiones, donde si uno busca, y no hablo de chicos muy grandes, yo busco adoptantes para grupos de hermanitos de 3, 4 y 5 años, Así es. no hay postulantes. Este es lo preocupante. Pero Lo bueno, vivimos. la dejo a Marisa, que la pregunta fue para ella. No, digo, gracias, Moni, por estar. La verdad que no te vi antes. Me encanta que estés. Más trabaja, me hace una jueza, nada. Trabaja, ojalá todos fueran así. Una genia estuvo con nosotros el año pasado. Una genia, Sí, sí. una genia. Sí, la verdad que sí, hemos trabajado temas complejos juntas y muy bien, y la verdad que se merece el acompañamiento y el respeto de todos nosotros. A ver, el tema adopción llama la atención. Yo empecé con 7.000 postulantes, imagínense. Ahora, hay una conjunción de lo que algunas cosas de lo que vos enumeraste, Moni. El tema económico hace que la gente se retraiga. El tema de que las obras sociales y prepagas cubren las técnicas de reproducción humana asistida también hace que se hayan resuelto por otra vía, más satisfactorias, muchas para aquellos que quieren llegar a la maternidad biológica por esa vía. También es cierto que ha bajado muchísimo el índice de natalidad. Nacen 250.000 niños menos por año en la República Argentina comparado con el año 2015 y sigue bajando. Estamos empezando a tener el problema que tienen los países de la Comunidad Europea y Claro. nuestro país vecino Uruguay, donde la pirámide poblacional, que es así, ya está así, y en Uruguay ya está así, y en Europa está así. Es decir, los adultos mayores viven más, nacen muchos menos. Entonces, así como las mujeres, sobre todo, pero también los varones o los matrimonios, parejas jóvenes,
sean heterosexuales o no, o igualitarias, deciden no tener hijos o tener menos hijos, también hay menos demanda de la adopción, porque hay menos deseo de hijo y de hija, menos deseo de ser madre o padre. Y eso se ve porque son 250.000 menos en menos de 10 años. Todavía no hacen 10 años. Esto lo sé yo muy bien porque cuando hicimos el primer cálculo de esa asignación universal por hijo, que lo hice en la provincia de Buenos Aires, que no se iba a llamar así, cuando yo era viceministra de Desarrollo, me acuerdo perfectamente, nacían más de 700, alrededor de 750.000 chicos, y eso se mantuvo hasta el 2014, 2015, que empezó a bajar. Entonces también pasa eso, las muchachas jóvenes deciden no ser madres, y los varones también, en consecuencia o no sé, eso ya me excede. Pero también tenemos otro problema, y ahí es un problemón. Después, Sebastián, te contesto lo tuyo, pero es un problemón, como dicen los uruguayos, ya que hablamos de Uruguay. Nosotros decimos problemón, ellos dicen problemón. Tenemos lo que alguna jueza empezó a llamar, colega tuya, Moni, empezó a llamar el turismo procreacional, que es la subrogación de vientres de europeos. La mayoría de los países de la Comunidad Europea tienen prohibida la subrogación de vientres en sus países, por lo cual hay algunas agencias, así como hay agencias internacionales de adopción en el mundo, y por eso nosotros, entre otras cosas, estamos en contra de la adopción internacional, o estábamos, porque ahora vamos a ver qué vamos a hacer, pero estábamos en contra porque teníamos muchos postulantes y pocos niños. En la mayoría de los países de la Comunidad Europea se prohíbe, ejemplo Alemania, se prohíbe la subrogación de vientres de alemanas, de vientres alemanes, para decir de alguna manera, alemanes. Hay una agencia internacional que se llama Gaia Fertility, pero hay otras. Entren a la página Gaia Fertility y que anuncia 3 programas. Programa Estados Unidos, programa México, programa Argentina, que es nuevo, donde dicen que la técnica de reproducción humana asistida por la vía de la subrogación se puede hacer en estos 3 países, pero que recomiendan ahora la República Argentina, primero porque es nuevo y segundo porque tiene un nivel muy importante de... Sí, Marina, ya estoy leyendo tu texto, ya vamos a seguir. No es para que lo lean, no quiero seguir con el tema, es para que lo lleven. Me aparece en la pantalla, espera un minutito. Gaia Fertility dice que Argentina tiene los mismos niveles, y lo cual es cierto, de capacidad y de capacitación técnica de sus médicos, etcétera, de excelencia, como Estados Unidos, lo cual es verdad, porque nosotros, los profesionales argentinos y argentinas de todas las disciplinas somos muy buenos en el mundo, reconocidos en el mundo, pero además somos mucho más baratos. Conclusión, les cuento, hoy tenemos un caso en la Defensoría, matrimonio alemán, gameto masculino donado aquí, gameto femenino donado aquí, útero subrogado de una mujer mendocina, tratamiento y nacimiento en la Suizo-Argentina, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese matrimonio, ella 58, el 62, acá locamente para mí locamente, anticonstitucional, en contra del Código Civil y Comercial de la Nación, una resolución del Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va en contra de una norma superior, como es el Código, permite que se anote como propio un hijo o un niño o una niña nacida por esta técnica, por lo cual nos desviamos de la norma que dice que la madre es aquella
que alumbra al niño o niña. Entonces, los alemanes, además, agrego, escribana de Quilmes, fíjense, ¿no? Gaia Fertility tienen sede en Chipre. Alemania, Chipre, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escribana de Quilmes, que le hace firmar una escritura que es, mira, da ganas de llorar si uno la lee, que parece un 08 sofisticado, donde le hacen renunciar a la mamá biológica, a la madre, al útero subrogante, la señora del útero subrogante, no sé cómo llamarlo, a que no tuvo, no tiene ni tendrá deseo de maternar, que durante esos 9 meses no podrá hacer X, no podrá tomar ninguna bebida alcohólica, no podrá tener relaciones con su esposo, con su... Además era casada, por lo cual está la presunción de paternidad del marido. Todo un lío. La cuestión es que el 11 de marzo nace la niña, el 14 de marzo es inscrita a nombre en el registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre del matrimonio alemán, van a Alemania, a una ciudad cerca de Berlín, y la señora con buen tino la lleva al pediatra, porque quiere que la nena tenga una pediatra, y la pediatra le dice, señora, usted no puede ser la mamá de esta bebé recién nacida. ¿Cómo tuvo usted esta bebé? Y esta señora le empieza a contar, le muestra la escritura, le dice que ella pagó 49.000 euros, y la conclusión, para hacérsela corta, es que en este momento la niñita nacida está institucionalizada en Alemania. Porque se la retiraron a este matrimonio, porque la compró. Entonces, y está prohibido en Alemania comprar y vender niños. Pero perdón, el material genético era donado, no era el material genético existente. ¿Y por qué lo compró? O sea, lo que compró en tal caso es un vientre por 9 meses. No compró a la niña, digamos, manifestó su voluntad procreacional de la misma manera que funciona en Argentina. No, compró a la niña también, porque en los 49.000 euros va todo el combo. Gameto masculino donado, gameto femenino donado. Sí. Útero subrogado. Bien, digo, en Argentina tenemos un montón de situaciones así. Esto es una niña. Todo el combo son 49.000 euros. No, está bien, más allá de eso, lo que digo es, en Argentina tenemos múltiples situaciones de subrogación de vientre, donde justamente por esta resolución del registro se inscribe al bebé que nació a nombre de quienes manifestaron la voluntad procreacional, porque justamente lo que pone como prioritario las técnicas de reproducción... ¿Cómo? Que yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, se puede estar de acuerdo o no, pero no me parece que sea inconstitucional. No estoy de acuerdo porque el Código Civil dice otra cosa. El Código Civil no dice nada respecto de la subrogación de vientre. Perdón, el Código Civil dice que madre es aquella que alumbra. No cuando existe las técnicas de reproducción técnicamente asistida. En ese caso, no hay consentimiento libre, informado y previo, quién es el hijo se define por la voluntad procreacional. Bueno, es lo que dice el código. No. ¿Cómo no? No, la verdad que no, pero no importa. A ver, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, hasta humanamente no estoy de acuerdo. Eso es otra cosa, pero el código dice eso. Bueno, Marina, no voy a discutir toda la tarde con vos. Yo no estoy de acuerdo. El Código Civil dice que madre es aquella que alumbra, y la verdad que hay un fallo de la Cámara que habla de matrimonios igualitarios, ¿sí? Y en este caso no es un matrimonio igualitario, no son 2 varones, porque esto se piensa en términos de que si son 2 varones. Acá no son 2 varones, es una mujer y un varón. La situación en la que estamos hoy es que tenemos una niña argentina que está en una institución en Alemania. Yo pienso que es una locura lo que se ha hecho en Alemania. Me parece que las autoridades y que las autoridades, es que Alemania aplica su norma. ¿Le vamos a discutir a los alemanes?
Los No, animales pero tienen... Alemania puede dejar sin efecto, o sea, si yo fuera con mi hija adoptada, que tampoco podría ser mi hija para el caso, porque no se me va a parecer seguramente, al menos en un comienzo, tal vez después sí, No, y me querida, voy no a podía ser Alemania, la ¿me lo van a sacar? Una señora de 58 años no podía haber sido madre. Eso tiene que ver con otra cuestión, porque ahí lo que podemos plantear es si podemos permitir justamente que una mujer de 58 sea madre o un señor de 62. Y la realidad es que no hay tampoco un impedimento eventualmente para una adopción, más allá de que se los den o no se los den. Dependerá también la edad del niño que adopten desde ya. A mí no me parece que esté bueno, si me preguntan, que un hombre de 62 y una mujer de 58 tengan un bebé. Me parece que podrían justamente adoptar niños más grandes. Pero la Pero pregunta a la que yo respondí es por qué ha bajado tanto el índice, la cantidad de postulantes. Una de las razones que ha bajado tanto es porque es solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo en el registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso la señora no pare en Mendoza, pare en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo por una resolución del Principado, como dice mi amigo Atilio Álvarez, del Principado Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, solo aquí se puede anotar un hijo como propio, gracias a esa resolución del registro civil. No se puede hacer ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ninguna otra jurisdicción, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es una regla general, es solo en la ciudad. Por eso vienen a parir aquí. Entonces, bueno, y además esto viene en aumento mes a mes. Entonces, también por eso las personas que tienen todo el derecho del mundo a adoptar, a los 58 y a los 62, también tienen derecho a adoptar, no se anotan en los registros. Entonces, hay varias razones por las cuales tenemos menos aspirantes a guardas con fines preadoptivos. Esa fue la pregunta que yo pretendí contestar a Mónica, que no sé si... Y posiblemente haya otras razones sociológicas que me exceden. Claro. Es un problema enorme y comparto todas las variables y un mundo que va hacia también el menor riesgo de criar, cuidar niños, niñas y adolescentes en la individualidad, ¿no? Hay también una impronta cultural, me parece que nos está invitando a lo individual, me parece. Pero bueno, Marisa, me parece que tendría que haber otra opción para que sigamos conversando. Estuvo interesantísimo. Nos quedan muchas cosas en el tintero porque somos apasionados, apasionadas. Y además es un momento sinceramente muy delicado y quizá eso también nos pone en un lugar de cuestionamiento personal, digo profesional, pero bienvenido cuando lo podemos hacer así, con No, la gente. verdad que la lástima es que no hayamos podido pensar en todos los desafíos que tenemos por delante, ¿no? La cantidad de despidos en la CENAF, la cantidad de la precarización de los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, hay muchas cosas que podríamos haber encarado hoy, pero bueno, lo haremos en otra oportunidad. Pero sí, totalmente. Estás siempre invitada a este espacio, te agradecemos enormemente y bueno, que se repita. Mil gracias, Marisa, por tu gracias a apertura. ustedes por invitarme. Moni, un beso. Cata, Gracias. todas las compañeras y compañeros, gracias por todo, gracias por la tarea que llevan adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Mónica, a todos. Chau, a todos. Chao. No se Gracias. olviden del 18 que está nuestra kermés, ya lo dije al inicio, pero Lore, si querés volver a compartir adelante, es un poco tarde, pero adelante. No, simplemente agradecer a Marisa la posibilidad de diálogo. Me encanta que se abran debates y seguro hay muchas cosas por seguir pensando. El rol de los hogares creo que está bueno que lo pensemos y la adopción sobre todo es un tema muy complejo. Y en ese caminar armamos comunidad el 18 de mayo. Los esperamos a todos y a todas en la fundación, desde la calle, con la Fundación abierta a compartir un hermoso evento que tendrá desde un escenario
hasta cosas ricas para comer y la posibilidad de jugar en la plaza de los chicos y también conocer un hogar, no las habitaciones de los chicos, por supuesto, porque son privadas, pero sí una institución que diariamente y cotidianamente lucha por la protección de las infancias y es responsabilidad de todos cuidar a las niñeces. Así que están absolutamente invitados, invitadas. Y a jugar en la calle también. Ya lo dije, sí. Sí, también los invité a todos. Bueno, muchísimas gracias, vamos cerrando y quedamos para la próxima. Gracias por la participación. Muchas gracias.